Bueno, le damos la bienvenida en esta tercera emisión de Enfoque Noticias al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Hace un rato llevó a cabo la instalación del Comité Técnico de Seguimiento para la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, el ENCívica, que corresponde al periodo 2017-2023 y el cual brinda el acompañamiento técnico e implementa los mecanismos que aseguren la continuidad de la estrategia para que no se desvíe el propósito más importante, que es el de fortalecer la democracia y la política institucional. ¿Cómo está, don Lorenzo? Bienvenido a esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Alicia, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues hoy en particular, a veces se nos olvida el civismo, ¿no? No, bueno, es fundamental, sobre todo cuando hemos visto, digamos, a partir de una serie de indicadores, que parte de los, déjenme llamarlos así, de los problemas de la democracia, no solamente en México, sino en el mundo, pues es el desencanto con los resultados de la misma democracia, por un lado, y no es un problema de los países ni de América Latina, ni de México nada más, sino ahí están ejemplos claros, digamos, en todo el mundo, incluso en las así llamadas democracias consolidadas, y por otro lado, el cómo estamos teniendo cada vez más sociedades más propensas, en virtud de este desencanto, o sea, convertirse en caldo de cultivo para que eventualmente prosperen pulsiones autoritarias. Hemos visto en varios ejemplos en el mundo cómo tenemos ciudadanos cada vez más proclives a ser receptivos ante discursos, digamos, que tienen muy poco que ver con los valores de la democracia, es decir, la tolerancia, la inclusión, el respeto del otro, en fin, y por el contrario, cada vez más receptivos a discursos de intolerancia, de discriminación, de negación del otro, de la otredad, como algunos le llaman, y demás. Entonces, en ese contexto, pues digamos, creo que es indispensable pensar, si pensamos en robustecer a la democracia, no solamente verlo desde el punto de vista estrictamente de procedimientos, cómo hacemos mejor las elecciones, qué otros mecanismos de participación encontramos, ¿no? Sino también hay una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con la asunción y práctica de los valores y principios de la democracia, incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que hace al final más democrática a una sociedad, no es nada más un asunto de reglas, de procedimientos, sino también un asunto de actitudes y de valores que muchas veces se dejan de lado, ¿no? Creo que este punto es importante, esto que nos dice, si el propósito es fortalecer la cultura democrática y alentar la participación ciudadana, es evidente que tenemos un vacío muy fuerte, porque una expresión de lo que dice es la serie de manifestaciones callejeras que se hacen con un tema o con el otro, claro, porque no se conducen a través de la vía institucional, a pesar de tener una estructura tan democrática y una representación tan popular como la que elegimos cada vez, ¿no? Así es, y gastamos mucho dinero en ello. Sí, no, pero además la ENCívica parte además de una serie de premisas, Alicia, que a partir de lo que tú dices, es decir, el primero es también un reconocimiento de dónde estamos. En el 2013 se levantó por parte del entonces IFE una encuesta, una gran encuesta de cultura, del estado de cultura política en el país, que se publicó el año siguiente, en 2014, ya como INE, bajo el título de Informe País. No me detengo aquí a hablar de los múltiples resultados que este documento presenta. Me detengo solamente en uno que es muy emblemático. ¿Cuál es? Ya sabíamos desde tiempo atrás que las instituciones públicas viven un proceso de desconfianza o de merma de credibilidad, ¿no? Los partidos, el Congreso, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabíamos, y eso nos ilustró el Informe País, es, o no lo teníamos claro, es cómo la desconfianza no es nada más un asunto que tienen los ciudadanos, una actitud que tienen los ciudadanos para con lo público, para con las instituciones públicas, para con las reglas institucionales, digamos, que sirven para procesar la esfera pública, la dimensión pública, las decisiones públicas, sino que también gravemente afecta la relación interpersonal. El Informe País, y este es un dato dramático, nos dice que el 73% de las y los ciudadanos mexicanos consideramos que no se puede confiar en la mayoría de las personas fuera del círculo familiar. Y una sociedad en la que estos nexos, digamos, de confianza básicos
para poder discutir, para poder interrelacionarnos y eventualmente para poder protestar por las vías democráticas, pues nos habla de una sociedad, digámoslo así, fragmentada, con un tejido social erosionado, sin lo que los expertos llaman, o con un muy precario capital social, como lo llaman los expertos. Eso aunado al hecho de que los ciudadanos todavía distan mucho los ciudadanos mexicanos de asumirse como titulares de derechos y consecuentemente también de responsabilidades en el ejercicio de los derechos. Uh-huh. Nos habla de un contexto, insisto, muy precario, en donde si bien las elecciones han sido la ruta, pues necesitamos robustecer, digámoslo así, ciertas características de los ciudadanos, no solamente para que no dejen de acudir a las elecciones, que eso es básico en una democracia, votando, sino además, después de las elecciones, sigan participando públicamente, discutiendo los asuntos que le conciernen, dándole seguimiento a las decisiones de las autoridades y creando contextos de exigencia. Por eso la incívica, en una lógica, digamos, de simplificación para que se pueda hacer más comprensible, parte que la construcción de una nueva cultura democrática pasa por 3 ejes fundamentales. Verdad, mucha verdad, entendida esta como, digamos, la franqueza con la que los ciudadanos tenemos que hablarnos, pero también la información que tenemos que tener. Piensa, por ejemplo, lo delicado que está ocurriendo en algunos países, Estados Unidos ahora en las elecciones, con la información falsa que circula en redes, que se da por verdadera, ¿no? Por un lado, verdad. En segundo lugar, diálogo, porque una sociedad democrática resuelve sus problemas dialogando en distintas instancias, dialogando con los vecinos para ver cuáles son los problemas más inmediatos que nos aquejan, dialogando con las autoridades, etcétera. Y en tercer lugar, exigencia, exigiendo a partidos, a medios de comunicación, a gobernantes, etcétera, el cumplimiento, digamos así, de la palabra empeñada y creando contextos de exigencia, eso sí, dentro de los cauces de ley. Entonces, el gran desafío es cómo avanzamos y cómo reconstruimos ese tejido social, pues que está bastante erosionado con datos como los que te mencionaba, ¿no? De la cultura de la confianza interpersonal. Y lo que asumimos desde el INE es que, si bien ha habido muchos esfuerzos en materia de cultura cívica, estos no han sido suficientes para poder evitar esa erosión del capital social, es decir, esa erosión de la confianza de los ciudadanos entre sí mismos y con las instituciones. Pero eso tiene que ver mucho más también con resultados de lo que vemos, ¿no? O sea, claro, acudimos a votar y vaya que esta encuesta nos dice que casi más del 60% acude a votar en México. Sin embargo, el resultado o la confianza, por ejemplo, en la aplicación del Estado de Derecho o en el cumplimiento de las promesas políticas que se expresan, no existe, ¿no? No existe esa relación. Y exactamente, y el punto es cómo logramos para digamos, proponer e instrumentar proyectos que tengan claro el propósito, que se hablen entre sí y que no sean ejercicios o buenas intenciones aisladas que no nos ayuden en la construcción de una nueva lógica de ciudadanía en clave democrática. Y por eso en Cívica también lo que se propone es, no plantea que el INE tenga la verdad, parte sí de un diagnóstico muy crudo, que nos habla, digámoslo así, de cómo la situación de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de impunidad, de inseguridad está mermando la vida en democracia, pero también nos plantea que la solución es producto de una construcción conjunta. Es decir, lo que nos hace falta es construir una política pública que no es una política institucional del INE, es una política del Estado mexicano que puede construirse solamente, digamos, a partir de un reconocimiento de la gravedad del problema, pero sobre todo de un debate público amplio, informado, incluyente, que nos permita ir definiendo las rutas por seguir. Por eso la Incívica se propone también con un propósito, déjame decirlo así, provocador y detonador. Es decir, asumamos y discutamos en distintos espacios, universidades, medios de comunicación, foros que están por realizarse a lo largo de esta primera mitad del año, ¿no? Hacia dónde, cuáles son los grandes ejes, dicen otras palabras, cómo nos queremos ver como sociedad en democracia de aquí a 25 años, de modo tal que a partir de ahí se construyan, ahí sí, proyectos de una o de dos o más instituciones, de instituciones públicas con organismos de la sociedad civil, con universidades, con medios de comunicación, que se hablen y que estén definidos por estar alineados, es decir, tener un mismo propósito respecto de esa ruta común que tenemos que construir. Por eso decía que la Incívica
más todavía que decir por aquí nos tenemos que ir, lo que es una invitación a un debate amplio, incluyente, para poder definir dónde nos queremos ver dentro de unos años como sociedad en democracia, ¿no? Pues muchísimas gracias por darnos a conocer este inicio del esfuerzo de ¿qué podemos decir?, de cultura cívica, porque sí es, yo creo que importante. Los partidos políticos ya no convocan al diálogo ni a la discusión, más que entre sí mismos, ¿no? Y al final de cuentas la sociedad encuentra caminos en el Twitter y en el Facebook mucho más ricos y variados de la discusión de los temas públicos. Así es, y con un agregado que ahora mencionas, y qué bueno que ya te apropiaste del tema. Hemos sustituido lo que durante 25 años se definía como educación cívica por el concepto de cultura cívica que ahora tú mismo mencionabas. No es un asunto menor, porque la lógica de la educación cívica es como que algo cae de lo alto, alguien te enseña cómo debes comportarte. Y lo que partimos de la premisa es que la cultura cívica, por el contrario, es algo que se construye desde abajo a partir de la, digamos, asunción de cada quien de esos valores y la práctica de esos valores y principios democráticos, ¿no? Pues entremos directamente con ustedes a este tema de cultura cívica. Creo que a nosotros como medios de comunicación nos debe importar sobremanera, porque la participación ciudadana enterada es muy diferente de la participación ciudadana, yo le digo impulsada. Pero ahí la dejamos. Así es, Alicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Gracias. Al contrario, un saludo afectuoso. Gracias, Alicia.